continuaremos con la historia de la primera y única en su ser Iglesia de Cristo. Necesitamos someter nuestros espíritus al de Cristo para podernos unir a su propósito, que nos ha venido del cielo para nuestra bendición. Es uno de los temas más resonantes para antes del fin. Una sola iglesia con un solo propósito, con un mismo carisma. Antes de comenzar, hice como un pequeño diccionario para que nos ubiquemos en todas las cosas que vamos a ir hablando. Voy a explicar qué quiere decir la palabra carisma, porque la primera iglesia era totalmente carismática. Carisma es regalo, don generoso gratuito del Espíritu Santo, para bien del que lo recibe y para bien de la comunidad. Hay diversidad de dones, por tanto diversidad de carisma. Al carisma nadie lo puede enseñar o tomar dominio sobre lo que es el carisma, ni aún para explicarlo. El carisma es una u otra de las dádivas de su gracia. En aquella primera iglesia se impartía absolutamente de dos únicos ministerios: el ministerio de apóstol y el ministerio de profeta y maestros. No pudiendo la historia asentar sus verdaderos datos. Son dos ministerios o es uno solo. La historia no puede asegurarlo. Más se inclinan a pensar que era un solo ministerio. O sea, un ministerio es el de apóstol y otro ministerio es profeta y maestro. Eran los únicos dos ministerios que funcionaban en aquella primera iglesia. Su apostolado, por supuesto, carismático, y la labor de ellos era primordialmente la de fundar iglesias cristianas. Y la de los profetas y maestros consistía en la proclamación o interpretación del mensaje divinamente inspirado. Todos eran hombres carismáticos. Era ilimitada la confianza que las primeras congregaciones tenían en los dones carismáticos. El Padre Nuestro se decía o repetía 3 veces por día. El ayuno se practicaban miércoles y viernes. Nadie podría dar una explicación al 100% de lo que es el carisma, porque su origen no es de esta tierra. Ejemplo, cuando María unge a Jesús con aquel perfume tan caro, ¿se acuerdan? Ella, de todo lo que estaba haciendo, es lo único que sabía, que estaba derramando un perfume caro sobre el mismo cuerpo de Jesús. Y dice Jesús,
ella está profetizando mi muerte. Esto es carisma. Una persona que, ¿cómo le llegó el deseo de llevar ese perfume a Jesús? No sabemos. Le llevó, pero lo llevó. ¿Cómo hizo para entrar en una casa donde no se daban las cosas para que entrara? Y entró. Y lo roció a Jesús con ese perfume. Tuvo comentarios en contra, los tuvo que escuchar la mujer. No le importó. El carisma estaba obrando. Y Jesús revela y dice lo que quiere decir eso que está haciendo la mujer. ¿Qué quiere decir? Que está profetizando mi muerte. Eso es lo más que podemos explicar de lo que es el carisma. Funciona. Se mueve el espíritu para que funcione y se mueve el propósito de Jesucristo. Voy a comenzar leyendo la Biblia en Mateo capítulo 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salía a él de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No veía, esto lo dijo por los fariseos y saduceos que venían. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo a la verdad, decía Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hemos dejado entonces el sábado pasado algunas cositas asentadas, como que podemos dejar asentado que la llegada de Jesús Mesías a la tierra encontró a la tierra infectada de filosofías. Hasta ahora vimos cómo él se presentó a la tierra, demostrándole a la ciencia física que él era el logo, él era el cosmo, él era el ignio, el elemento fuego. Fuerza no visible con la que se manifestaba el logos, que sería el montaje con el que se mostraría el cosmos. Dejamos también asentado que dos doctrinas filosóficas latigaron a diestra y siniestra aquella nueva filosofía que llegaba a la tierra junto a un Jesús maestro. Y hemos considerado también al filósofo Heráclito, discípulo de Sócrates,
como el aventador de una doctrina movida por manifestaciones físicas, que después, posteriormente, dándole él mismo otro origen al cosmos, ya no físico, sino dándole un origen espiritual absoluto, hasta llegar a afirmar que Jesús no era carne, sino que era solamente espíritu. Doctrina que sostienen hasta el día de hoy. Estas escuelas, que son las escuelas gnósticas de Heráclito, dispersas en todo el mundo, y con mucho cuidado y atención, observemos lo que uno de los testigos de Jesús, nuestro querido Juan, nos habla y nos dice a los amados. Se refiere a nosotros como amados y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por favor, en esto, conozcan al Espíritu de Dios. Disciérnanlo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Espíritu del anticristo, el que no confiesa que Jesús vino en carne, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta escuela de Heráclito, una promotora universal de tal desvío de concepto, que también irá penetrando como una infiltración en la iglesia, donde si no hay cuerpo, que es lo que decía Heráclito, donde si no hay cuerpo, queda absolutamente negada la muerte y por ende la resurrección de Jesús, quedando negada la obra redentora que Jesucristo realizó. Juan dice: hay cuerpo. ¿Saben que hay cuerpo? Yo lo conozco. Yo me recostaba en el pecho de él, discípulo amado de Jesús. Jesucristo entra o llega al planeta Tierra sabiendo todo lo que en él había. No entró pidiendo permiso a nadie. Él era el cosmos, o diríamos el todo. Algunos caen o dejan ver como que Jesús se presentó desde un baldío, donde los pibes del barrio juegan a la pelota, y que fue asomando su cabeza poco a poco hasta lograr ser visto en la sociedad. No fue así. Las noticias que tenemos de su presentación en sociedad, tanto frente al Imperio de Roma, como al Sanedrín, como al poder político local, no la hizo el mismo Jesús. No la hizo él mismo. Porque de antemano, un hombre había sido preparado por Dios y apartado en el desierto para poder hacer esa presentación, y decía, refiriéndose a Jesús: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y tomamos gracia sobre gracia.
Y Juan vio a Jesús que venía a él, entre medio de levitas y sacerdotes que habían venido a ver de qué se trataba este que no era el Cristo, pero bautizaba. Tampoco era Elías, tampoco era profeta. Y Juan respondió, cuando le preguntaban, ¿no? Yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y dijo Juan a Jesús que venía caminando hacia él: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo Juan Bautista: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y decía el Bautista a las multitudes: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis ahora a decir dentro de vosotros mismos, no comencéis a decir: somos hijos de Abraham. Miren, chicos, le dice Juan, Dios puede darles hijos a Abraham, aún de estas piedras. Ya con las cosas que estaba diciendo Juan, creo que no quedaba mucho lugar para el entendimiento. Ya cuando dijo generación de víboras, seguramente que hubo un levantamiento de los religiosos que ni sabían contra quién posiblemente era el levantamiento, pero levantados estaban. Generación de víboras no era de aceptar. Ellos tenían todo el lenguaje religioso para justificarse, pero Juan el Bautista le dijo: chicos, a mí no, a mí con esa no. Hay una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. En las orillas y a lo largo del río Jordán, sucedía toda esta alteración. Jesús, lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto. Continuó el acto. Así. Cuando Jesús vuelve junto al mar de Galilea, vio a 4 muchachos que trabajaban en la pesca y estaban con su padre. Y primero vio a Simón, también a Andrés, su hermano. Un poco más adelante vio a Jacobo y a Juan, su hermano, que también ellos trabajaban en el mar. Y Jesús les dice: venid en pos de mí. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Al siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme, Felipe. Y Felipe le dice a Natanael, que estaba con él: Natanael, ven y ve. Y cuando Jesús lo ve, le dice: antes que Felipe te llamara, te vi. Estabas debajo de la higuera. Y tienen una conversación que es más que una conversación, una experiencia. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y se completó la lista de los 12 discípulos. El fundador indiscutible de la iglesia era Jesús, el Hijo de Dios, con todo el apoyo y realista convicción
frente a su acto de entrega, muerte y resurrección, seguido de Pentecostés, día de la confirmación de que Jesús seguiría con ellos, día glorioso. La iglesia de Jesús era carisma. Era carisma. Este carisma se podía observar en los más altos y profundas manifestaciones. Cuando Juan bautizaba y venían grandes multitudes sobre la costa del Jordán, toda la costa con un gran gentío que iban y venían a tomar sus bautismos, admirados de la hora donde se estaba presentando al Mesías prometido. Y Dios el Padre lo anuncia desde el cielo con una voz audible. Y le decía a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después de su bautismo en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Es este un acontecimiento que supera el contexto natural y terreno. Con su sedentarismo, como tenemos los terrenos, o su fluir en inercias que hacen a lo común. Carisma y al desierto. Antes de nombrar a los que formarían su equipo de trabajo, Jesús quiso ir al mar con sus discípulos y de repente se encuentra con una gran multitud que comenzó a seguirlo, igual a carisma. Estos eran de Galilea, Judea y Jerusalén y Idumea, del otro lado del Jordán. También de alrededores, también de Tiro y de Sidón. Todos oyendo cuán grandes cosas hacía, porque había sanado a muchos de manera que por tocarles, nada más, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres Hijo de Dios. Carisma. Todo lo que se va viendo frente a esta figura de Jesús no es de esta tierra. Por todos lados aparece el carisma, lo alto y lo desconocido, que llenaría de esperanzas el alma de los pueblos. Todas las enseñanzas por parábolas tampoco son una cosa simple ni común. Eran relatos de verdad que contenían gran verdad, explicados en más de un doble sentido. Estaban como en el misterio de que quien quería lo entendería y quien él, Jesús, no quería que entendiera, no lo llegaría a entender. Carisma. Historias a dos puntas. Así lo explicó él, Jesús. Comienza a activar los cuadros de hombres que preparó, enseñándoles qué y cómo tendrían que hacer. Lo primero que les dice es que no lleven nada para el camino, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. O sea, todo lo que un hombre prevenido llevaría para un viaje.
En el reino de Dios no hay prevenidos ni prevención. ¿Cómo me gustaría que te quede esto para siempre? No hay prevenidos, no hay prevención, hay acción. Se me ponen listos así y empezamos a andar, dice Jesús. Pueden posar en una casa y si no os reciben ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, y los llenó de poder y se los hizo valorizar. Él le dio su poder. No estaba el Espíritu Santo todavía en la tierra. Y Él los embiste de su poder. Y se los hace valorizar. Y les dice, y cuidar de no perder nada de lo recibido. Sean cuidadosos con lo que yo les doy. El Jesús no le había dado un poder a cada uno, sino que los invistió de su propio poder, del que le había sido dado a él, el que le había sido dado a Jesucristo Mesías. Esto lo van a hacer ustedes, pero el poder es el mío, dice Jesús. Y les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos y sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo que leemos en Lucas 4:18 es que el Espíritu del Señor que estaba sobre Jesús. Y notemos que no hace una imposición espiritual. Estos acontecimientos de Jesús con la gente no lo está mostrando a través de imposición de manos. Estos dones que Jesús da y autoriza son los mismos que el Espíritu va a dar en Pentecostés. Aquí habla Pedro en Pentecostés diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis. Ahora no está hablando a discípulos, ahora está hablando a mucha gente que estaba presente. Pedro, y le dice que deben arrepentirse para perdón de pecados. Y sucedido esta experiencia, recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:37-38. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y se añadieron ese día 3.000 personas. ¿Y qué espíritu reinaba? Lo que sobrevino. ¿Qué fue lo que le sobrevino a esta cantidad de gente que se movía atrás de él, viendo a ver por dónde iba a estar para poder ellos también llegar? Dice que sobrevino gran
temor a todos. No hay carisma si no hay temor. El carisma lo pone Él. Pero si vos no tenés temor aún del carisma, nunca vas a ver nada de la obra de Dios, ni te vas a enterar que Dios actúa. Sobrevino gran temor a todos. En el temor el Espíritu Santo podía moverse en libertad. Vino el don del Espíritu Santo y junto con él un temor, podríamos decir un temor reverencial a cada uno. Y se pudieron vivir y ver muchas experiencias y señales que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿saben que estaban juntos? Juntos. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, que sería extraordinario. Más extraordinario es que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. Más, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y partiendo el pan en donde, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que Él mismo habló. Y también habló Dios por bocas de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Y allí nomás, ya los movimientos alrededor del río, alrededor del mar, en la montaña, comienzan los ataques de los sacerdotes. Son el jefe de la guardia del templo. Los que vienen los sacerdotes, vienen los jefes de la guardia del templo y vienen los saduceos en forma de resentidos. Dios mío. Y Pedro y Juan, en ese mismo momento, son arrestados. O sea, llegamos al comienzo de las persecuciones. Pero la iglesia, las persecuciones vinieron, pero la iglesia no se echa para atrás. No conoce. Aquella iglesia carismática no conoce lo que es echarse atrás. Conoce la persecución, pero yo de acá no me muevo. Funcionaban por el poder del Espíritu y por ese santo temor frente a tantos acontecimientos carismáticos. Si sacamos
el acontecimiento carismático de la Iglesia? Pregunto, ¿qué nos queda? Carisma, regalo, don generoso gratuito del Espíritu, para bien del que lo recibe y de la comunidad. Y hay diversidad de carisma, o diversidad en la gracia, podríamos decir. Es la más grande e inconmovible característica del carácter amatorio de Dios. Es el dulce trato a nuestros ásperos corazones que no quieren conciliar con Dios. Es la gracia puesta en nuestras intimidades que se manifiestan permanentemente a nuestra fe. Sin formas. El carisma es sin formas. Y sin alardes que pudieran confundir nuestra sana intención de servirle. Los formatos, los inventos de los que no conocen el carisma no pueden hacer otra cosa que inventar actividad. No conocen el carisma. El carisma es el mismo cable nítido y sentido de su presencia y a su presencia. El carisma es como un pentagrama lleno de dulces notas musicales que ponen armonía en nuestra alma. Si no, ¿por qué la iglesia perseguida? Explíquenme por qué la iglesia perseguida pudo seguir adelante. No dio ni medio paso atrás. Pudo seguir adelante con las fuerzas que siguió, aunque fueran o ellos mismos objeto de crímenes. Nuestros hermanos no tenían historias de un Dios que era trino. Convivían con la Trinidad. Y esto hacía de ellos lo que hoy puede registrar la historia de ellos. Hay una probabilidad de que más o menos en los años 30 después de Cristo los discípulos se hayan dispersado. Nunca estamos hablando huyendo de la iglesia. Dispersados de Jerusalén. De ahí tuvieron que huir. Y rápidamente dice que volvieron a reunirse con renovado valor, con gozo. Qué lindo, fueron al lugar del crimen de vuelta, fueron a Jerusalén. ¿Cómo fueron? Con renovado valor, con la gozosa convicción de que él, Jesús, seguía vivo. Los historiadores de aquellos tiempos afirman que si hay algo difícil de organizar es el estudio de aquella primera iglesia por el movimiento al que respondía a los distintos grupos organizados en amor, existiendo, pero en medio de una persecución. Ellos no quedaban a la vista, por eso es difícil registrar esa historia, dicen los historiadores. No quedaban a la vista. Después del martirio de Esteban en Jerusalén, anónimos grupos predicaron a Cristo y como que
grupos que se fueron para Antioquía, capital de Siria, que era una ciudad de primera categoría. Alcanzó un notable centro cosmopolita donde se encontraban convertidos griegos, convertidos sirios, convertidos judíos. Allí la nueva fe fue predicada a los griegos. El resultado de esa predicación fue la difusión del Evangelio entre los gentiles. El crecimiento de la iglesia en Antioquía, la implantación de iglesias mixtas en Chipre y Galacia, planteó la cuestión de los gentiles con la ley en gran escala. La iglesia de Antioquía se vio acosada por visitantes que venían de Jerusalén, que afirmaban: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Todo esto era promovido en forma desmedida por el Concilio de Jerusalén, donde 2 y más de sus autoridades eran fariseos de la escuela más grande de fariseísmo que hubo, que fue la de Gamaliel. Juan se encarga de asentar. El Verbo se hizo carne y habitó tanto la gloria como la humillación. La vida terrenal de Cristo es llevada mucho más lejos. En esta vida Jesús manifestó su gloria. Los cristianos en grupos dispersos se tenían que ir, los mataban, pero se iban en grupos juntos. Ellos no se soltaban. En grupos dispersos por el mundo, a causa de la persecución, tenían, pese a las distancias impuestas, este solo sentir. Se consideraban a sí mismos como un pueblo separado. Se consideraban a sí mismos como una nueva raza. Se consideraban a sí mismos como el verdadero Israel, cuya ciudadanía no era ya la del Imperio Romano, sino la de Jerusalén celestial. ¿Qué pasó cuando Pedro, ya en el sí mismo de Jesús, estando hermoso, absolutamente entregado, no tenía problemas de enmendar algo si había que hacerlo? Cuando el carisma ha roto las barreras que nos relacionan con los altos mandos o altos propósitos de Dios, se presentan las cosas a suceder, y me voy a referir al apóstol Pedro. Él está por razones del ministerio en casa de unos hermanos que lo recibieron en su casa. Pedro, acostumbrado al sí mismo, en su relación con Dios y en relación con Dios en las 3 personas, sube a la terraza de la casa a orar. De mientras que él sube a orar, baja un paño blanco, carisma. Le dice el Señor: Pedro, mata y come. Cuando en ese paño había animales que Pedro, por guardar la ley, no comía. Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo no como nada inmundo.
El Señor contesta: nada de lo que yo he creado es inmundo. Así que Pedro, mata y come, y no llames tú común a lo que yo he creado. Esto que le estaba mostrando Dios en ese paño blanco eran cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y el lienzo fue recogido. Pedro quedó perplejo dentro de sí, pensando el significado de la visión que había visto. Mientras tanto, llegan a esta casa unos hombres que habían sido enviados por un tal Cornelio. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: carisma. He aquí 3 hombres te buscan, Pedro. Desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he mandado. Pedro, tal cual, baja y les dice a los hombres: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Por qué causa habéis venido? Carisma, carisma, carisma. Por todos lados. Y ellos contestaron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Carisma, carisma, carisma. De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pedro fue y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Esto se lee en Hechos 10, 24 al 34. Carisma. En este caso vemos la manifestación del carisma sin sanidades, sin resurrección y sin sacar demonios. Estos de Pedro fueron temas exclusivos del reino y de las otras ovejas que no son de este redil en el día justo de la voluntad de Dios. Un pueblo separado, nueva raza. Ellos eran la iglesia que ha sido creada antes que el sol, así pensaban ellos. La iglesia que fue creada antes que la luna, por amor de la cual fue hecho el mundo. El concepto iglesia no era el de un conjunto de cristianos en la tierra, sino que por iglesia se interpretaba y se vivía como tal, como una ciudadanía celestial que se extiende hasta la tierra y reúne en su brazo a las comunidades cristianas, unidas, pero diseminadas. Una iglesia donde el discípulo es admitido por el bautismo, precedido de arrepentimiento y compromiso de vivir la vida cristiana. Desde el tiempo de los apóstoles se reúnen para leer las Escrituras, predicar, cantar y orar, y una comida vespertina tenían en común, en comunión. Y en ese almuerzo que tenían en comunión se celebraba la cena del Señor. Para los años 153 después de Cristo, esto último había desaparecido y pasaron a celebrar la cena en relación con la asamblea, donde se predicaba como si fuera un sacramento. Las ofrendas se recogían para los necesitados y para el siglo II ya la iglesia, los miércoles y viernes, aún
ayunaban. Se encuentra con los principios de las formas litúrgicas, siglo II. Empieza la liturgia. Había gran generosidad, volvemos a la iglesia sin liturgia. Había gran generosidad hacia los pobres, las viudas y los huérfanos. Algunos cristianos se vendían ellos mismos se vendían como esclavos a fin de ayudar a los necesitados. Los ricos se sentían recompensados y ayudados por las oraciones de los pobres. La iglesia se ajustaba a su cabeza, Cristo, recibiendo y moviéndose todo al carisma desde lo natural y logro de las libertades que esta verdad que se llamaba Jesús ofrecía. Cuando esta iglesia se va instalando en todo el mundo conocido, comienzan a asistir infiltraciones de todo tipo de consejo. Las iglesias eran sin pastores. Cáigase desmayado. No había presidencias. No había quien tome la representación del grupo. El carisma era gracia y era carisma. Cuando el Concilio de Jerusalén observa que esto traía cierto desorden, para ellos se llamaba desorden, no para la Iglesia de Cristo. Dice la Biblia, nos señala que hubo en tal concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, vino el querer poner el orden al carisma. No soporto ese día. Hechos 15. Los que se largan atrás de la iglesia de Cristo y carismáticas con el fin de poner el orden sin que nadie se los hubiese pedido. Se termina el carisma. Se terminó. Cuando vos te preguntás por qué la iglesia de hoy no es como aquella, porque ahí, siglo II, por la intervención del Concilio de Jerusalén, se termina el carisma. Lo llamaron desorden. Entonces tuvieron que ordenar. Se termina el carisma y comienza una institución litúrgica. Por ejemplo, Roma, Jerusalén, etc. Comienza una institución dogmática que aburre a todos. Página 55 del libro Historia del Cristianismo. En el nombre de Jesús, el Concilio de Jerusalén se había erguido por formato al Sanedrín, y el Sanedrín abrigaba en él temas totalmente gubernamentales y temas jurídicos. Se sentían con capacidad de juzgarlo todo. Y este Concilio de Jerusalén, la única variante que tenía respecto del Sanedrín es que era cristiano. En sus comienzos, sus dirigentes fueron, aun cuando Dios había revelado de manera expresa a Pedro que a los gentiles se los debía recibir en la iglesia sin circuncidarles. Fueron convencidos de esto apóstoles y ancianos, y quedó asentado en una resolución
Pero había un sector poderoso de discípulos fariseos que persistían en enseñar que era necesario circuncidarse. Los hermanos de Antioquía habían iniciado una fuerte campaña o una agresiva campaña para cristianizar a los gentiles, sin exigirles que se circuncidaran. Decisión de la asamblea, pero la iglesia se dividía por la discordia sobre el asunto. Sin embargo, un sector poderoso de discípulos fariseos persistían con su tema sobre la ley. Libro Compendio Manual de la Biblia, por Henry Halley. Para Pablo, los dones carismáticos pueden ser, pero él veía que los recipientes donde venían los dones carismáticos están empezando a ser titulares de una relación oficial. No solamente oficial, sino una cosa permanente. Podríamos decir vitalicios, siguiendo el ejemplo de la sinagoga. A estos que se sienten capaces de ponerle el orden a la iglesia de Cristo, Dios ya con anterioridad les había mostrado sus banderas rojas o sus banderas de peligro a lo que ellos hacían. Este pensamiento de Dios acerca de las asambleas y las solemnidades de ella, no es serio que estemos advertidos específicamente de ese tema y que tengamos una iglesia no carismática. Dios dice en Amós 8:3 que lo tenían cansado las asambleas. ¿A dónde pasaron la cena? A la asamblea. La cena que era de comunión. ¿A dónde? Dice, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, dice Dios. No lo toleraré más. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en el silencio. Ya habían arruinado aquella primera dispensación que Dios les había dado. Y ahora los encontramos arremetiendo contra la segunda dispensación. Me pregunto, ¿podremos restaurarla o recuperarla como que es nuestra, señores gentiles? Es nuestra. Pueblo gentil, ¿estaremos dispuestos? ¿Volveremos en logros a esa iglesia llena de carisma por su gracia? ¿O el Señor parará o frenará su caballo en el que viene montado, esperando que algún líder se calle la boca o un cantor deje de aullar? Quedó es gran cantidad de gentiles la que hay. Este tema de conflictos hasta hoy, que lucharemos por resolverlos en la voluntad del Señor y no es tomando un lugar u otro lugar en contra del otro. Necesitamos un neutro. Necesitamos un neutro pero aplastante. Neutro aplastante.
pero sí sumamente dedicado a la recuperación de la iglesia. Para dejar el lugar activo a Dios, conociendo de antemano el pensamiento de Dios, y vendrá parte de Él, una suprema justicia, y pondrá sus temas en el lugar que van, recurriendo nosotros a esperar carismáticamente su gracia, que nos ha sido manifestada para el sí mismo de Él, con un poco de luz y un poco de sombras, hasta el día de la restauración de todas las cosas, como dice Salomón, hasta que se acaben las sombras. Amén.